La Hermandad del Sol. Capítulo 1. El viaje y la caída en el pasado. El taller de Will era un caos ordenado. Entre montañas de herramientas, planos y fragmentos de metal reluciente, el prototipo de su máquina del tiempo parecía más un artefacto salido de un sueño febril que una obra de ingeniería. El aire olía a aceite y electricidad estática. Will, un historiador apasionado por las civilizaciones antiguas, no solo había estudiado a los incas, aztecas y mayas, había llegado a obsesionarse con ellos. No podía aceptar que culturas tan avanzadas e importantes hubieran sido borradas por la llegada de los europeos. Durante años, había soñado con cambiar el pasado, con detener la extinción de esos pueblos. Ahora, tenía en sus manos la oportunidad de hacerlo, pero no sin sacrificio. Mientras ajustaba los últimos detalles, su mente lo traicionaba. ¿Valía la pena todo esto? ¿Dejar su tiempo, su vida, todo lo que conocía, para adentrarse en un futuro incierto y peligroso? No habría regreso. La máquina que había diseñado lo llevaría al pasado, pero carecía de un mecanismo para traerlo de vuelta. Ese pensamiento le pesaba, pero siempre terminaba sofocándolo. No hay marcha atrás, ¿verdad? Susurró para sí mismo, pasando un dedo nervioso por la culata de su única herramienta moderna, una pistola semiautomática. Era lo único que podía llevar, su única ventaja en un mundo que no conocía. No porque quisiera dominar, sino porque sabía que necesitaría una muestra de poder para ser escuchado. En los meses previos, se había preparado de otras maneras. Sabía que el idioma sería una barrera y que los incas hablaban quichua, así que había aprendido las frases básicas que podrían salvarle la vida. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era el idioma, sino cómo sería recibido. ¿Lo verían como un aliado o como una amenaza? ¿Sería aceptado o condenado como un extraño? Respiró hondo y programó las coordenadas, 1482, los Andes centrales. Sabía que los españoles aún no habían llegado, y esperaba encontrar una oportunidad para ganar la confianza de las grandes civilizaciones. Al activar la máquina, el aire a su alrededor se onduló como si estuviera bajo el agua. Un rugido ensordecedor llenó la habitación y el taller desapareció. Will despertó en completa oscuridad. Su cuerpo estaba rígido, como si cada músculo se hubiera transformado en piedra. Un dolor punzante recorría su espalda y sus extremidades. Tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba tumbado sobre tierra húmeda y raíces. El aire era cálido y denso, cargado con el aroma de hojas húmedas y flores exóticas. Trató de incorporarse, pero su cabeza giraba como si el mundo hubiera sido puesto patas arriba. ¿Dónde estaba exactamente? Miró a su alrededor. La vegetación lo rodeaba por completo, árboles altísimos, sus copas tocando el cielo, lianas colgando como serpientes dormidas y un suelo alfombrado de hojas en descomposición. El hambre y la sed lo golpearon casi de inmediato. El viaje lo había dejado agotado. Sabía que tenía que moverse, encontrar agua y algo de comer si quería sobrevivir las primeras horas. Sacó su pistola de la funda, asegurándose de que estuviera lista para defenderse en caso de ser atacado por un jaguar o un puma, dos criaturas exóticas y místicas, pero igualmente peligrosas. Avanzó a través de la selva, abriéndose paso con dificultad entre la maleza. El sol brillaba débilmente a través de los árboles, y cada sonido, el crujir de una rama, el aleteo de un pájaro, lo hacía tensarse. Will conocía bien los peligros que acechaban en los Andes centrales, un entorno salvaje e implacable donde la naturaleza dominaba sin piedad. Su experiencia en la selva amazónica, adquirida junto a su hermano mayor, le servía ahora para sobrevivir en este hábitat igualmente desafiante. Will había visitado a su hermano en Tres Esquinas, municipio de Solano, en el departamento del Caquetá, una región de la Amazonía colombiana donde la selva se extiende como un inmenso y desafiante laberinto verde. Durante aquella temporada, su hermano mayor le enseñó a sobrevivir en la selva y desde los 9 años,
le mostró cómo disparar y manejar armas, habilidades que ahora podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Will había nacido también en los Andes, aunque 700 años después de la conquista, en la ciudad de Cali. Por eso, aunque los Andes eran su entorno habitual, sabía que cada región presentaba sus propios desafíos. La experiencia que adquirió en la Amazonía lo había preparado para enfrentar lo desconocido, pero los Andes centrales, con su vegetación espesa, sus pendientes abruptas y sus amenazas impredecibles, seguían siendo un terreno que exigía ingenio, fuerza y precaución constantes. Tras varias horas de caminata, Will encontró un arroyo. Sabía que beber agua directamente de una corriente podía ser peligroso, ya que podría contener bacterias o no estar limpia. Sin embargo, la sed lo venció y desesperado, se arrojó al agua. Parecía cristalina, como si proviniera directamente de la montaña o de una fuente pura. Bebió con ansias, dejando que el líquido calmara su garganta reseca, y luego se lavó el rostro, sintiendo un breve alivio. Consciente de que no sabía cuándo volvería a encontrar una nueva fuente, cortó un trozo de bambú y lo improvisó como recipiente para transportar agua, asegurándose de llevar consigo un poco de aquel vital líquido para el camino. Su alivio fue momentáneo, porque la realidad de su situación lo golpeó de nuevo. Estaba solo, sin un camino claro, en un tiempo y lugar donde cada movimiento podía ser fatal. Esa noche, durmió bajo las estrellas, con el cielo despejado como única compañía. Encendió un pequeño fuego para mantenerse caliente y alejar a los depredadores, pero su sueño fue inquieto. Soñó con las civilizaciones que estaba buscando, con rostros desconocidos y ciudades que nunca había visto. ¿Podría cambiar algo? ¿O solo traería más caos? Mientras dormía, la duda lo atormentaba, ¿y si él pudiera cambiar el futuro de las culturas indígenas? ¿Sería posible impedir la conquista española? En su mente aparecían visiones de un mundo distinto, uno en el que los incas, los mayas y los aztecas no hubieran sido destruidos, sino que hubieran prosperado. Se imaginaba estas civilizaciones evolucionando hasta convertirse en potencias mundiales, con su profundo respeto por la naturaleza intacto, sus lenguas vivas y sus conocimientos ancestrales difundidos por todo el mundo. ¿Podría existir un planeta menos contaminado, moldeado por el equilibrio y la sabiduría de estas culturas? Sin embargo, las preocupaciones de Will pesaban tanto como sus esperanzas. ¿Cómo lo recibirían los indígenas? En su imaginación surgían escenarios oscuros, y si lo veían como un intruso o un supay, demonio, enviado para causarles daño. Y si temiendo lo desconocido, decidían matarlo antes de que pudiera explicar sus intenciones. El miedo a fracasar lo perseguía. ¿Y si su viaje al pasado, con todos los riesgos y sacrificios que había implicado, terminaba siendo en vano? En lugar de un cambio positivo, podría convertirse en una tragedia personal y la historia seguiría su curso inmutable. Estas ideas lo atormentaban, atrapándolo en un ciclo de esperanza y temor. Al segundo día, mientras exploraba los alrededores, Will notó algo peculiar entre los árboles, un sendero estrecho, claramente marcado por huellas humanas. Su corazón dio un vuelco de emoción. Este debía ser un antiguo camino inca, posiblemente una ruta comercial usada por los chasquis, los mensajeros del imperio. Sin dudarlo, decidió seguirlo con cautela, cuidando de no hacer ruido ni dejarse ver. Después de varias horas de caminata, un sonido a lo lejos llamó su atención. Pasos rápidos, el crujir de ramas y un jadeo rítmico que se acercaba cada vez más. Will se escondió detrás de un arbusto, agachándose para observar. Ante sus ojos apareció un joven indígena que corría con una agilidad extraordinaria, como si formara parte del paisaje mismo. Vestía ropas sencillas, con un pequeño saco amarrado a la espalda. Will supo al instante quién era, un chasqui, uno de los mensajeros que llevaban mensajes y bienes a través de los Andes, esenciales para la red de comunicación del Tahuantinsuyo. Las 4 regiones juntas. Sin pensarlo mucho, Will se armó de valor.
Consciente de que este encuentro podría ser crucial, salió de su escondite lentamente, levantando las manos en señal de paz. Paz, Dijo en quechua, utilizando una de las frases básicas que había memorizado en su preparación para el viaje al pasado. El joven Chasqui se detuvo de golpe. Sus ojos se abrieron como platos al ver a Will, un hombre blanco, algo completamente desconocido para él. Pero lo que más le desconcertó no era solo su piel, sino su ropa extraña y moderna, materiales y formas que no existían en su mundo. Por un instante, pareció que iba a correr, pero la postura tranquila y desarmada de Will lo hizo quedarse, aunque sin dejar de observarlo con cautela y temor. «Supay», murmuró el Chasqui, retrocediendo un paso. Will reconoció la palabra que significaba demonio en quechua. no, Respondió Will con firmeza, agitando las manos para negar esa idea. no soy un supay. Soy, amigo. Persona de bien. Masi. El joven, que se presentó como Unai, parecía desconfiar profundamente, pero algo más lo retenía. Will Sutiyukni. Yo me llamo Will. Will sabía que el nombre de Unai significaba remoto o anterior, eso lo dejó impresionado. Era como una señal, una confirmación de que viajar al pasado, a lo anterior, a lo remoto, había sido la decisión correcta. ¿Cuántas coincidencias podían ser necesarias antes de dejar de serlo? Decidido a ganarse su confianza, Will intentó comunicarse en quechua, usando palabras básicas que sabía y apoyándose en gestos amables. Poco a poco, el miedo de Unai comenzó a disiparse. Will habló de su viaje, evitando revelar su verdadera naturaleza como viajero del tiempo, pero asegurándole que no era una amenaza, sino alguien perdido que necesitaba ayuda. Cuando Unai finalmente bajó la guardia, decidió compartir un poco de comida con Will. Sacó de su saco un pescado fresco, acompañado de limos y sal. Lo preparó con habilidad, mezclando los ingredientes con una técnica que Will reconoció al instante. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras exclamaba, «¿Ceviche?». Unai lo miró extrañado, sin comprender cómo aquel hombre extraño conocía el nombre de lo que estaba preparando. Will, consciente de que esto podía ser una forma de conectar con el joven Chasqui, levantó la manga de su brazo izquierdo y le mostró un tatuaje que tenía debajo. En su piel estaba grabada la palabra ceviche, junto con un par de símbolos, uno de un pescado y otro de una lima. Aunque Will no compartía exactamente las mismas raíces que Unai, él provenía de la región de Calima, cuna de los muiscas y los chibchas, mientras que Unai era de los Andes incaicos. El ceviche siempre había sido uno de sus platos favoritos, un vínculo especial con la riqueza de las culturas andinas y costeras. Había decidido tatuarse esa palabra en el futuro como homenaje a un plato que, para él, representaba una conexión con las tradiciones culinarias de la región incaicas. Ahora, ese pequeño símbolo se transformaba en un puente inesperado entre ambos mundos. Unai se acercó, observando con curiosidad el tatuaje, y su semblante cambió. Algo en ese gesto, en la coincidencia entre el forastero y algo tan propio de su cultura, lo tranquilizó aún más. ¿Cómo podía alguien desconocido, que venía de un lugar tan lejano, tener grabada en su piel una conexión con algo que él mismo preparaba? Este detalle se sumó a la creciente confianza que comenzaba a sentir hacia Will. El miedo inicial que lo había llevado a desconfiar de aquel hombre blanco, de su ropa extraña y su presencia inesperada, se desvanecía poco a poco. Mientras ambos compartían el plato de pescado fresco con limos y sal, el lenguaje de los gestos y las pequeñas coincidencias se encargaba de construir un puente entre dos mundos separados por el tiempo y el espacio. A cambio, Will le contó historias simples sobre su pueblo lejano, lo suficiente para despertar la curiosidad de Unai, pero no tanto como para crear dudas. Así, lo que había comenzado como un encuentro cargado de miedo y desconfianza se convirtió en un primer puente de entendimiento. Will sabía que había superado un obstáculo importante, pero también comprendía que este era solo el principio de su convivencia con un mundo que, aunque remoto, ahora parecía más cercano gracias a Unai, el Chasqui.